Eh, Vimos la semana pasada lo que fue Cábala Hebrea, primera parte, porque esto es amplísimo. Fácil podríamos darla ahora, no en 3, sino en 4. Estábamos viendo algunos aspectos que podríamos ver, pero sí es en unas 4 partes que podríamos verla. Vamos a hablar sobre la segunda parte, Cábala Hebrea. Habíamos mencionado que todo es séptuple en la naturaleza. Todo es séptuple. Las 7 dimensiones básicas existen en este cosmos, en este macrocosmos. El planeta Tierra que nosotros habitamos, habíamos dicho que también tiene 7 planos, ¿sí? Tiene 7 planos, tiene una parte física, una 4ª dimensión, que es a donde van a parar los barcos y aviones que se pierden en el Triángulo de las Bermudas. Las leyes que se mezclan de una 4ª dimensión en la zona del silencio y hacen que se muten las tortugas, las plantas, que haya conchas marinas, que caigan meteoritos. Todo eso es la parte tetradimensional del planeta Tierra, porque se mezclan leyes de una 4ª dimensión al plano físico, ¿sí? El planeta Tierra también tiene su parte astral. Si alguien se desdobla conscientemente y asiste a las ciudades mayas en Yucatán, se va a encontrar con verdaderas ciudades pobladas por grandes maestros mayas que ellos trascendieron, que ahí existen. Existen ciudades etéricas, ciudades astrales, ¿sí? Entonces el planeta Tierra como macrocosmos pues tiene estos 7 planos, ¿sí? Vamos a irlos explicando. Nos quedamos en la parte astral, ¿recuerdan? Sí. Hablábamos de las partes elevadas, altas del astral, y las partes inferiores, donde rige la alta magia blanca, crística, y rige en los planos inferiores pues la alta magia negra, ¿sí? La cuestión es que dependiendo de cómo se hable y se maneje la sexualidad, se sabe si es blanca o si es negro, ¿sí? La sexualidad que se maneje va a hacer que la persona se polarice en forma positiva o en forma negativa, ¿sí? Por eso es que las experiencias que ustedes han tenido, que los están molestando, los están empezando a molestar, es porque están interiorizando, están desarrollando cierta conciencia, y hay fuerzas que van a impedir que ustedes lleguen a buen fin, ¿sí? Entonces, perdón, ¿a qué te refieres? ¿A qué fin? A despertar conciencia, ¿sí? Bueno, entonces el planeta Tierra pues tiene sus partes astral, mental y causal también. En el plano mental del planeta Tierra como macrocosmos, decía el maestro que allí existen templos de sabiduría. Aquí están los templos de alta magia. Grandes maestros que han existido están en el astral, ¿sí? Como Lipa Levi, grandes maestros que se enfocaron a la alta magia. Pero maestros que se enfocaron a la sabiduría, Hermes Trismegistro, San Germain, muchos tienen sus templos aquí en el plano mental, ¿sí? Pero al igual que en el astral, hay planos superiores y planos inferiores. Algo que comentaba por ahí el maestro es que todos aquellos que aquí en el plano físico han revolucionado a las almas, las han convertido, han manejado multitudes, han creado religiones para despertar la conciencia de la humanidad, aquí tienen sus templos, ¿sí? Aquí tienen sus templos. Y la cuestión es que son templos con abundancia de oro, ¿sí? Porque el oro no es otra cosa que la gran obra que se hizo aquí en el plano físico. Todos los alquimistas hablaban de la transmutación del plomo en oro, refiriéndose al plomo de la personalidad y al oro del espíritu. Entonces aquí tienen realmente sus templos. Samael, Hermes Trismegisto, todos aquellos grandes guías aquí lo tienen, ¿sí? Entonces son templos de sabiduría. Pero también en la parte baja
existen templos de magia negra y son muy sutiles y engañan a la gente, ¿sí? Engañan a la gente, la envuelven, se manejan legiones de seres que trabajan magia negra, que todo lo que es contrario a lo crístico tiene su centro de gravedad también aquí, y son los más peligrosos porque tienen una sutileza con la que convencen a la gente, y a través de frases bíblicas es lo peor, ¿sí? A través de frases bíblicas convencen a la gente. Si quieren hablar de la fornicación, de perder la energía sexual, simplemente dicen creceos y multiplicaos, ¿sí? El acto sexual no es nada pecaminoso, creceos y multiplicaos, y hablan del derroche de la energía sexual, y esa es la base de que ellos van adquiriendo grados y más grados negros, ¿sí? Entonces, así como también existen templos aquí en el astral, en el mental, también en el mundo causal, en el mundo de las causas naturales, también hay templos, pero templos de música, ¿sí? Templos donde se manejan las octavas del sonido para generar resultados en los planos inferiores. Hay un templo aquí que el sacerdote, el regente que dirige ese templo es aquel que se conocía como Beethoven. Fue un maestro autorrealizado y tiene su centro de gravedad aquí en el mundo causal, ¿sí? Aquí en el mundo causal es el centro de gravedad de lo que es el alma humana, ¿sí? Lo que es el alma humana. Este es el que no escribo. Este lo vamos a hacer para un momento. El alma humana. Dentro de la cábala se le llama Tiferet, ¿sí? Y lógicamente es el mundo de las causas naturales, ¿sí? Aquí existe la ley de causa y efecto, ¿sí? Todo lo que se genera, las situaciones de la vida que se generan aquí en el plano físico, se originan desde el mundo causal, ¿sí? Descienden a través del mental, a través del astral, pasan por el etérico hasta el físico, y todos los fenómenos tienen su causación cósmica, vamos a decir, en lo que es el mundo causal, ¿sí? La causa raíz de todos nuestros defectos está aquí, en el mundo de las causas naturales. Podemos llegar nosotros a comprender un defecto en el mundo de la emoción, del sentimiento, lo podemos comprender en los planos de la mente, ¿sí? Pero podemos llegar a comprenderlo, incluso a desintegrarlos, pero existen ciertas inteligencias de esos defectos psicológicos cuya causa raíz están aquí, ¿sí? Cuya causa raíz están aquí. O sea, nosotros tenemos defectos psicológicos de naturaleza, vamos a decir, lo que es esta parte física y etérica, ¿sí? Son defectos que se corresponden con el centro motor, instintivo, sexual, ¿sí? Lo que es nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo etérico, este es el centro de gravedad, la base de nuestro cerebro motor instintivo sexual, ¿sí? El mundo astral es de naturaleza emocional, ¿sí? El plano mental, como su nombre lo dice, pues tiene que ver con la mente, ¿sí? Los agregados psicológicos, los defectos psicológicos infrahumanos, bestiales, más densos, más groseros, más instintivos, más animales, más brutales, tienen relación con el cerebro motor instintivo sexual, ¿sí? Que tiene su centro de gravedad en nuestro cuerpo etérico y nuestro plano físico. Hoy en día, ¿qué es lo que ha pasado?
el principal rasgo de esta humanidad es el sexo. Hay un destape sexual por todos lados, por internet, en cine, en telenovelas. Antes se filmaba una telenovela y si descubrían su espalda desnuda, era mucho. Era mucho. Ahorita hay un destape tremendo. Lo principal que se ha degenerado, pues es el sexo, el centro sexual. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que el cerebro, el centro sexual forma parte del cerebro motor instintivo sexual. Entonces, al degenerarse la parte sexual, afloran los defectos psicológicos más instintivos, más brutales, más irreflexivos, perdón. Por eso es que se están sucediendo los crímenes más horribles que pueda imaginar el ser humano. En la medida que se fue degenerando el centro sexual, esto fue jalando de nuestra naturaleza a los agregados psicológicos más animales, bestiales e instintivos, irreflexivos, inhumanos. Por eso es que hoy en día es muy común escuchar que un novio asesinó a la novia y luego la descuartizó. ¿Cómo no le bastó con asesinarla? O sea, los crímenes más bestiales están ocurriendo porque el centro sexual se ha degenerado y hace que aflore lo más bestial y lo más instintivo. Y la cuestión es que la degeneración sexual, como fornicación, tiene que ver con la crueldad. Ahorita, en estos tiempos, son las dos cosas más comunes que existen, la fornicación y la crueldad. Donde hay fornicación, hay crueldad. Cualquier persona que fornique, tarde o temprano, manifiesta crueldad y genera dolor o sufrimiento moral a las personas que le rodean. Son las principales características de esta época porque se ha degenerado el centro sexual. De ahí que si nosotros comprendemos cuál es la verdadera función sexual en nuestra psiquis, en nuestro organismo, si empezamos a ver el sexo como algo más elevado, más estético, como algo sagrado, como lo veían las antiguas culturas, pues entonces nuestra mentalidad va a cambiar y va a dejar de haber fornicación y va a dejar de haber crueldad, ¿sí? Entonces, de ahí que se diga que quien vence a Satán, a nuestro Satán interior en el sexo, lo vence en todos los planos, ¿sí? Porque el sexo es lo que va a elevar o es lo que va a hundir, dependiendo de cómo lo manejemos y cómo lo comprendamos y cómo lo sintamos nosotros también. El hombre es para la mujer y la mujer es para el varón. La cuestión es llevar a cabo una sexualidad pues, que esté asociada a la suprasexualidad de los grandes maestros, ¿sí? La cuestión, hablamos de homosexualidad, lesbianismo. La cuestión, si hablamos de lesbianismo o de homosexualismo, eso no entra no, eso está dentro del plano animal. Por eso, ¿sí? eso no va. Eso no va. Claro, eso digamos que es el degenere que tiene la... Es parte Ajá. de la degeneración sexual que existe. Ahorita hay un destape sexual en cuanto a homosexualismo, lesbianismo. Miren, está bien que toquemos esto porque el árbol sefirótico de la Cábala se explica y se tocan los temas en lo macrocósmico como planeta Tierra, pero también como microcosmos hombre. Todos esos aspectos están comprendidos aquí. En una ocasión dimos unas clases de cinematografía. Fíjense qué triste esto. Y eran jóvenes, eran adolescentes, pero iba una muchachita de 15 años. Y iban 2, 3 muchachitos de su edad también. Y recuerdo que llevaba un perrito, así con una cuerdita, un perrito chiquito de esos pequeñeces. Y le dijo otro amiguito, ¿es perrito o perrita? Y le contestó, nunca se me va a olvidar. Y le dijo, la muchachita le dijo, es gay para seguir la moda. O sea, ya lo ven como una moda. Y como es una moda,
Hay quienes se meten a eso sin serlo siquiera. Se ponen a probar que los besos entre los mismos varones, los besos entre las mujeres, para probar. O sea, qué estupidez, o sea, ya es el colmo, ¿no? Es el colmo, ya se le ha perdido el respeto a la sexualidad. Ya se ha perdido la integridad de mujer y la integridad de varón. ¿Sí? Ahora el varón se quiere hacer pasar por mujer para saber qué se siente, y la mujer lo mismo. He escuchado jovencitas que dicen: yo lo hice para probar, para ver qué se siente. ¿Qué se siente? Así me dijo. O sea, ¿cómo es posible? O sea, es que lo hacen sin conciencia. Así es. Sin conocimiento. Sí. La cuestión, sí, a lo que voy es a lo siguiente. Se dice que tenemos 49 niveles del subconsciente, que nosotros podemos comprender y eliminar determinados agregados que están radicados en nuestro cerebro motor instintivo sexual. Podemos eliminarlos de efectos de tipo emocional, ¿sí? El plano físico, digamos, están 7 subniveles. El plano etérico, 7 subniveles. En el plano astral hablábamos ahorita de 7 subniveles. Y como son 7 planos de manifestación, señores, ahí están los 49 niveles del subconsciente. Y cuando les decía ahorita que aquí en el mundo causal está la causa raíz de muchos agregados psicológicos, significa que podemos nosotros eliminar determinados agregados psicológicos en los niveles del subconsciente más exteriores, ¿sí? Podemos en el nivel número 1, 2, 3, 4 por 7, en el nivel 28, 30, ya no se manifiesta cierto defecto psicológico, pero continúa existiendo en el nivel 40, en el nivel 49, porque aquí está la causa raíz de nuestros agregados psíquicos, ¿sí? Y en nuestras actitudes, por decir. Son impulsos volitivos. Quizás ya los eliminamos en el plano físico, no los exteriorizamos. Los hemos controlado, comprendido y eliminado en nuestra parte emocional, nuestro cuerpo astral. Los hemos comprendido y eliminado en cierta parte en el plano mental. No se manifiesta en nuestra mente como pensamiento. Se quiere manifestar, sentimos el impulso volitivo que proviene del plano causal, del mundo de las causas naturales, ¿sí? Oye, por ejemplo, aquí cuando ves que estábamos platicando la otra vez que para eliminar algún pensamiento negativo, uno tenía que hacer el ejercicio que habías comentado, el de no traer ese pensamiento a tu cabeza. ¿Ese ¿En qué plano entra? O sea, es lo que le decía ahorita, entra en el plano mental, se quiere manifestar en la mente. Malo si se apodera de la parte motor instintiva, y si tú en la mente le dices a alguien: sabes que me la vas a pagar, canijo, algo me la voy a cobrar, pero no se va a quedar así. Se lo puedes decir en la mente, pero cuando es agregado se apodera del cerebro motor instintivo sexual, entonces sí lo haces. Influye, Sí, entonces sí lo haces. Entonces nuestra psiquis tenemos que comprenderla en los diferentes cerebros que tenemos. No vamos a hablar de niveles del subconsciente, sino cerebros motor instintivo sexual, cerebro emocional y cerebro intelectual, ¿sí? Porque nuestro estudio, nuestra autoobservación va a ir enfocada a esos centros, ¿sí? Cuando se quiere manifestar los agregados psicológicos, y podemos llegar a controlarlos, comprenderlos, eliminarlos mediante cierto artificio que vamos a dominar, vamos a decir, a comprender bien. Pero las causas naturales, los yoes raíces, la inteligencia del ego, aquí está en el mundo causal. El problema de esto es que podemos nosotros tener controlado y comprendido nuestro cerebro motor instintivo sexual, no se exteriorizan nuestros defectos. Nuestro centro emocional podemos llegar a sentirlo, y con la autoobservación, ¿sí? No dejamos que brote. Puede ser enojo, ira, todo eso. Puede ser enojo, se quiere manifestar, pero ya hay cierta comprensión a través de la autoobservación, del autoanálisis,
¿sí? Entonces se puede manifestar también en el plano mental y lo podemos parar. Mente, cálmate, o sea, sentir que no somos la mente. ¿Por qué? Porque cada agregado psicológico, recuerden, tiene su propia mente, su propio pensamiento, tiene su propio sentimiento y se quiere manifestar, ¿sí? De alguna forma, ¿sí? Dominar. Pero por ejemplo, vamos a suponer con el pensamiento, ¿no? O sea, que tú estés eliminando o tratando de dominar cierto pensamiento, pero no cuando te viene con fuerza. Sí, pero a base de autoobservación, como ya lo tienes fichado, digamos, ya cuando se quiere manifestar, lo controlas. Y hay que tratar en la noche, pues recrear la escena para comprender qué fue lo que hizo, qué sucedió, qué circunstancias para que se manifestara, se quisiera manifestar. Y tratar de llegar en otros tiempos cuando se empezó a manifestar por una situación similar. De esa forma se le va quitando fuerza al ego. Es lo que le dices que es quitarle el fuego al diablo, ¿no? Es robarle el fuego al diablo, ¿sí? Es quitarle el fuego al diablo, ¿sí? La cuestión es que todos los agregados psicológicos de naturaleza astral, mental, etérica en nosotros son infrahumanos, bestiales, una mezcla de animales con seres humanos. Pero a medida que le vamos quitando alimento, van perdiendo fealdad cuando se les va comprendiendo, cuando se les va trabajando para eliminarlos. Pero muchos de nosotros no podemos llegar a observarlos como tú, ¿no? La cuestión es que o sí, tenemos necesariamente que llegar a observarlo. la cuestión, señora, sí es cierto que hay grados y grados. La autoobservación es un sentido que se va a desarrollar. En la medida que nosotros practiquemos la autoobservación, vamos a poder llegar incluso a detectar la entidad psicológica, así tal cual es. Uno que está principiando, es principiante, empieza a autoobservarse. La autoobservación es muy incipiente, ¿sí? Es muy incipiente la autoobservación. Pero a medida que se va autoobservando, es un sentido que se va a ir multiplicando. Y la cuestión es que cuando identificamos un defecto psicológico, tenemos que estar conscientes de que rara vez se manifiesta uno solo, siempre va acompañado de 2 o 3. Ajá. Sí, entonces ahí es donde puede entrar la confusión, o sea, puede haber una emoción aquí en el pecho, ¿sí? Que nuestra pareja dice que la vamos a perder, puede haber una confusión aquí, una emoción en el pecho, que vamos a perder, digamos, a nuestra pareja, ¿sí? Pero cosa curiosa, la lujuria también se manifiesta en el pecho. Entonces, ¿qué es lo que se está manifestando ahí? Y ahí es donde puede venir esa confusión que tú dices. Y por eso es que para poder eliminar el ego, a fuerzas se tiene que pasar por crisis emocionales. Si el agua no hierve a 100 grados, no cristaliza lo que tiene que cristalizar, no condensa lo que tiene que condensar. ¿Cómo es posible que si la pareja dice, te voy a dejar, me voy a ir, hay ese dolor en el pecho? Pero cuando se autoobserva y siente lujuria por una mujer, también siente esa emoción en el pecho. Entonces, ¿qué es lo que se está manifestando? ¿Sí? Ahí es donde ya entra pues un sentido de humildad y sentirse incapaz y no querer hacer las cosas por uno solo, por uno mismo, porque hasta en eso puede entrar el yo, el agregado psicológico. Autoobservarse es recordar nuestro real ser. La íntima recordación de sí mismo al autoobservarse, para no identificarse con los agregados que se quieren manifestar, en realidad es recordar a nuestro real ser. O sea, sentirnos que somos incapaces nosotros de hacer esta obra, sentir que es Él quien nos va a dar pues lo que vayamos logrando. La íntima recordación es recordar a nuestro Padre interno, es recordar a nuestro real ser, ¿sí?
voy a decir algo que cuando lo supe me dio mucho gusto. La cuestión es que esto del sentimiento del yo, del sentimiento del ego, como yo que somos, se tiene que perder hasta la identidad del sí mismo de José. ¿Sí? Daniel se siente que es Daniel, José se siente que es José, Arturo se siente que es Arturo. Ya tan solo el nombre nos da una identidad del yo, un falso sentimiento del yo. El sentimiento del yo es muy sutil. Es muy sutil. ¿Cómo vamos a decirle a alguien que José tiene que olvidar que es José? Porque ahí hay un sentimiento de identidad del yo, hay una separatividad hacia el ser, hacia el Padre, hay una separatividad. ¿Sí? Por eso es que en Cábala hebrea se dice que aquí en el absoluto, ¿sí?, se pierde la identidad del yo. O sea, en el absoluto, el que ingrese al absoluto, ahí solo hay exaltaciones que tienen que ver con asimilarse al Padre. Cualquier diferenciación del Padre interior genera el primer tinte de yo, de agregado psicológico. La pregunta era esa, o sea, yo me imagino, o he de pensar, no sé, tal vez ahí es donde estoy mal, o no sé hacer mi pregunta bien, que a lo mejor ha de llegar cierto aspecto en donde uno ya no soporta tanto esa presión y pues, explota lo que es el instinto. Entonces por eso yo le preguntaba, a lo mejor no sé formular bien mi pregunta. Sí, vienen crisis emocionales. No sé tanto del tema, no sé formular bien la pregunta. Sí, vienen crisis emocionales. El que quiere eliminar el ego, los yoes, los defectos psicológicos, las entidades psicológicas, tienen que empezar con la autoobservación para dejar de ser mecánico y empezar a vivir la vida diaria en forma consciente. ¿Sí? La base es la autoobservación. ¿Sí? Ahorita les decía, se usa mucho al principio de las conferencias la clave sol para estar en recuerdo de sí. Nunca, jamás lo he mencionado. Nunca he dado esa conferencia de la clave sol, que es sujeto, objeto y lugar, para estar en la íntima recordación de sí mismo. Sujeto, ¿quién soy? ¿Cómo? ¿Ya te estás ubicando como entidad? José es José, Daniel es Daniel. Objeto, ¿para qué estoy aquí? ¿En qué lugar estoy? O sea, esta clave sol me dio un gusto enorme que hay un maestro Raulud, ¿sí? Se llama, que al igual que mi persona, se dio cuenta que esto incrementaba el sentimiento del yo. Simplemente con la primera clave, sujeto, ¿quién soy? ¿Cómo? Ya te estás ubicando como entidad. Sí está bien para cuando empieza una de las conferencias, pero llega un momento en que tenemos que quitar esto, porque hasta la misma identidad del yo se tiene que perder. Y la clave sol se vuelve caduca, retrógrada. Yo sé que esto va a ir en contra de muchos gnosticoides, ¿sí? Va a ir en contra de muchos gnosticoides, ¿sí? Pero no van a ir en contra si se les dice que hasta la misma identidad del yo se tiene que perder. Y la clave sol, que es sujeto, ¿quién soy? O sea, es algo que hasta un niño de primaria lo entiende. Y hay gentes que toda su vida viven atadas a la clave sol y toda su vida viven autoengañados. Sí. Y una otra cosa, ¿no? Y para llegar a Rodrigo, Sí. yo no lo digo como en apoyo a esto, ¿no? Sí. No. Esto está padrísimo. Y si tú te das cuenta, yo he invitado a gente a que venga aquí a escuchar la plática de José. Y hay gente que no se le da o no quiere. Y esto, para que lo aprendas, ¿dónde lo vas a aprender? Está difícil. Pues esto, ¿verdad? Solamente
ahorita mencionó José, personas son, o sabe qué significa. Pero nosotros, al menos pienso que los que estamos acá, somos personas paz. ¿Ah? ¿Qué significa paz? Hasta en inglés se escribe, es persona altamente sensible. Para que tú vengas a escuchar esto y lo lleves a cabo, lo pongas en práctica, porque si no lo llevamos a cabo, no funciona. Entonces, debemos ser personas altamente sensibles, ¿no? Para llevarlo a cabo. Sí, si no, y es que ahora sí que es hasta lógico, ¿no? Son muchas cosas que uno no sabía o no se imagina. Por eso surgen esas dudas, ¿no? Sí, lo principal es ahorita autoobservarnos en todo momento, ¿no? Autoobservarnos para no actuar en forma mecánica, no reaccionar en forma mecánica, sino en forma consciente. ¿Sí? La sola autoobservación nos va a hacer seres más conscientes. Sí vamos a sentir que todos los yoes animalescos, bestiales, emocionales, mentales, instintivos, brutales, violencia, rencor, tristeza, ira, todo eso se va a querer manifestar, pero si nos estamos autoobservando, no se van a manifestar tan fácilmente. Habrá momentos en que sí se va a explotar, porque así se empieza muchas veces, y es ahí donde empiezan los conflictos emocionales, las crisis emocionales por las que se tiene que pasar. Ahora, ahorita me decías, yo no me voy a observar igual que tú te observas, no, pero es como cuando se hace mucho ejercicio con el brazo izquierdo, se te va aumentando el músculo de tu brazo izquierdo y este se va quedando abajo. Así es la autoobservación. Fíjense, en una ocasión, yo en lo personal le tenía cierta ira a una persona que pues sirvió de vehículo, Dios después lo entendí, sirvió de vehículo para cierto proceso kármico por el que pasé, y le tenía un odio a esta persona que la mente se me desorbitaba, o sea, en violencia hacia esa persona, y la paraba, sí, paraba ese impulso que me quería salir en la mente, no lo dejaba. Y empecé a pasar por una crisis emocional, y fueron mucho tiempo de estar autoobservándome, y en una ocasión fue algo maravilloso eso que sucedió. Estaba en el trabajo, estaba relajado, y de repente me vino el recuerdo de esa persona y ese impulso de violencia hacia esa persona, y cerré los ojos y me concentré en ese sentimiento. ¿Y saben qué pasó? Hubo una escena donde me veía a mí mismo en mis infiernos, en mis propios infiernos atómicos, subconscientes. Me vi a mí mismo estrellándome contra las rocas, y golpeaba las rocas, o sea, y botaban pedazos de piel, pedazos de roca, y yo mismo destrozándome con esa violencia, estrellándome y lanzándome contra esa roca. ¿Sí? Porque aquí lo vemos como un simple pensamiento, ¿sí? Pero en nuestros mundos infiernos, nuestros agregados psicológicos se destrozan, ¿sí? En nuestros propios mundos infiernos, los yoes de ira se muerden las carnes, ¿sí? Así se procesan nuestros yoes en nuestros propios mundos infiernos, lo que es un pensamiento nada más. Decía un gran maestro que una palabra de violencia tan simple como sonso, tonto, menso, idiota, suato, en el plano físico, cuando decimos esas palabras, en realidad en el mundo de la mente es asesinato vil. Pero es que no comprendemos las dimensiones de una palabrita simple. ¿Quién va a decir que sonso, menso, suato, idiota, tonto? ¿Quién va a decir que en el mundo de la mente es asesinato del más vil? ¿Sí? Hace poco decía un religioso, ¿por qué nosotros no podemos ver al Padre, al Keter de la Cábala?
Estamos aquí en el físico, ¿por qué no podemos ver al Padre interior? ¿Por qué no podemos escuchar su voz? Y alguien por ahí escribió: cuando la mente pierde la capacidad de herir, entonces escuchamos su voz. Pero mientras tengamos esa capacidad de herir en la mente, de agredir, no se va a manifestar. ¿Sí? Y créanme, fue algo increíble para mí, a base de, por eso les decía que la autoobservación es una facultad que se va a ir desarrollando y vamos a poder llegar a ver a esos agregados psicológicos procesándose en nuestros mundos infiernos, porque existen los mundos infiernos del planeta Tierra como macrocosmos y existen nuestros mundos infiernos como microcosmos hombre. ¿Sí? El planeta Tierra tiene todos estos planos y tiene sus infiernos. Nosotros también tenemos nuestro cuerpo físico, el cuerpo etérico, cuerpo astral, mental, causal, etc. Por eso el maestro Samael decía: unos son los mundos internos, dice, los mundos internos del planeta Tierra. Otros son los mundos internos de un ama de casa, dice. Otros son los mundos internos de una prostituta. Cada quien tiene sus mundos internos. ¿Sí? ¿Cómo comprender eso? Fíjense cómo lo comprendimos. Perdón que nos pongamos como una muestrita, ¿no? No somos nada, somos de lo peor, ¿no? Traemos lo que no se imaginan aquí. Pero en una ocasión, ¿saben cómo comprendí lo que eran los mundos internos? Eran las 12 del mediodía. Mi madre se fue al mercado. Me quedé solo en casa y tenía cierta somnolencia. Y recuerdo que me dormí, me acosté en la cama, en mi recámara, para hacer un desdoblamiento. Como tenía sueño, para hacer un desdoblamiento astral. Y ya observé cómo se relajaba el cuerpo. Cuando sentí así como un hormigueo, como que me sentí como inflado, ¿sí? En ese momento me levanté y me levanté de lado así, como que rodé así en la cama y rodó mi cuerpo astral y quedó mi físico. Entonces me puse de pie y caminé de la recámara, había un pasillo, caminé hacia la sala. ¿Y saben qué me causó una extrañeza increíble? En la sala, en un sillón, estaba sentado un médico, un doctor, amigo de la familia. Y luego por allá estaba sentada mi mamá. Y por allá estaba sentado otro amigo de la familia. Y me quedé así observando la sala con ellos. Y en astral consciente. Y dije, bueno, pues ¿qué es esto, no? Estoy en astral, pero ¿qué es esto? El doctor ahorita está en su consultorio, mi madre ahorita anda en el mercado, fulano de tal está en su taller. Y mundos internos. Estaba en mis mundos internos, ¿sí? No en el mundo astral del planeta Tierra. Por eso les decía que el árbol sefirótico de la Cábala tenemos que explicarlo en lo macrocósmico, ¿sí? Y en lo microcósmico, ¿sí? Como microcosmos hombre, ¿sí? Entonces todavía estaba con las piernas estiradas, así el médico, y todavía dije con permiso, ¿no? Y lo brinqué así, atravesé la sala, salí, estaba el sol, el sol estaba como a las 5 de la tarde y estaban unos niños jugando y hasta me acerqué y les dije, ¿qué están haciendo? Estamos jugando, ¿no? Mis mundos internos. Sí. Por eso es que cada hombre es un misterio, por eso es que el hombre mismo es un misterio, ¿sí? Alguien puede tener un desdoblamiento consciente y como puede entrar al plano astral del planeta Tierra, puede entrar a sus mundos internos. Si va a observar o trabajar un agregado psicológico, un defecto psicológico, puede bajar a sus propios infiernos y verlo cómo se procesa en sus infiernos atómicos. El maestro Samael
todo aspirante a despertar conciencia, a purificarse en sus cuerpos internos, tiene que pasar por el proceso de primero acabar con sus agregados psicológicos de tipo emocional, de tipo mental, de tipo motor instintivo, sexual. Pero después viene un proceso en que tiene que descender a sus mundos infiernos para ver qué defecto psicológico tiene. Este es un proceso que lo vamos a ver, yo creo, en la siguiente conferencia o en la cuarta. Por eso es que el credo decía: resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y subió al cielo. Porque hay un proceso iniciático que lo vamos a explicar más adelante, en el que para poder ascender a los cielos primero tiene que descender. A toda exaltación le corresponde una humillación. ¿Sí? Esto es para explicar lo que son los mundos internos. El maestro Samael, él descendía, salía en su cuerpo astral y descendía a los mundos infiernos, que en Cábala se le llama clifos. En Cábala hebrea se le llama clifos, ¿sí? Él descendía y decía: vi cierto cuerpo ahí que yacía tirado en el suelo de los infiernos, y tenía a su lado a su madre divina, y les dice: madre mía, ese es un agregado que tengo que eliminar. Y dijo la madre divina: no, a eso ya no tengo nada que sacarle, de esencia, de alma humana enfrascada. ¿Sí? Ok. Y siguió caminando con su madre divina y vio un agregado psicológico como una mezcla de gallina y otro animal. Pude entender, dice, que era agregado psicológico del miedo que todavía estaba muy escondido. ¿Sí? Por eso es que el credo cristiano antes así decía: resucitó al tercer día, descendió a los infiernos, y todavía dice a los infiernos, no dice al infierno. Descendió a los infiernos y subió al cielo. ¿Sí? Es un proceso que lo vamos a ver. Es grandioso cómo se va a compaginar los diferentes cielos y cómo se va a corresponder con los sefirotes de la Cábala. Ustedes van a empezar a atar cabos. Ahorita primero están como que no saben ni qué onda, ¿no? Pero yo tengo una duda. ¿Se puede llegar a confundir eso con el sonambulismo? no. ¿O eso es otra cosa? No, el sonambulismo, la cuestión es que hay chakras que se pueden activar para desarrollar la facultad de desdoblarse en cuerpo astral. Sí. Hay chakras, vórtices magnéticos. Pero también esos chakras a veces giran en forma inversa. ¿Sí? Giran en forma inversa y provocan desdoblamiento. Pero al girar en forma inversa, se levanta dormido, pero está vislumbrando cosas de su subconsciente. ¿Sí? Porque al girar en forma inversa, cualquier chakra lo que hace es que está contemplando cosas de su subconsciente. Y por eso es que un sonámbulo de repente ve cosas que no existen. O hablan cosas. como lengua Exacto. descendiente, ¿no? Exacto. Sí, porque al levantarse dormidos, o sea, el cuerpo astral se mete en el físico, pero sigue con ese subconsciente metido y hace que el cuerpo físico vea cosas del subconsciente. Pero, por ejemplo, hay cosas que no llegan a existir. Así, porque, por ejemplo, te voy a decir una experiencia que tuve, ¿no? Y fue de niño. Sí. Sí. Yo me acuerdo que una vez mis padres salieron a X lugar y yo me quedé solo en casa. Quise que yo me quedé dormido. Cuando ellos llegaron, yo me acuerdo, bueno, te lo puedo decir porque yo lo recuerdo y también me lo contaron. Que yo me paré y le dije a mi mamá, y hasta me da risa, dale de comer a la Virgen. O sea, yo me quedé así. Por eso te digo, también puede suscitarse ese tipo de cosas. Dale de comer a la Virgen, le dijo. Yo dije. Sí. Y mi mamá nada más me dijo así y me volví a recostar. Pero, o sea, dice que yo me paré
Y lo primero que le dije, dale de comer a la señalé. Dale de comer a la Virgen. ¿Y tenía un cuadro de la Virgen? No, o sea, no había nada. O sea, haz de cuenta, yo estaba en mi cama, me levanté y hacia la puerta señalé, pero Sí. no hay ni imagen, nada. Y yo veía constantemente el limbo. El limbo. No es oscuro y se desdobla así. Entonces, para quitarme el disque sonambulismo, pusieron una bandeja de agua para que al bajarme de la cama, la impresión del agua me despertara. Sí. Bueno, hay ocasiones en que un sonámbulo sí ve realidades del plano astral del planeta Tierra. Sí. Hay veces que sí las ve. Sí. Hay muchas cosas, pero sí, el sonambulismo es que los chakras están girando. Sí, están girando. ¿Por qué no hay un balance en los chakras? ¿Por qué se nos mueve? Puede ser que sean personas también hipersensibles. ¿Sí? A veces puede ser una mala comida, cerdo, un medicamento incluso. ¿Sí? Un medicamento que afecte la mente, pero hay veces que no, son cosas naturales de los chakras, ¿no? Sí. Yo en lo personal era sonámbulo, me levantaba con todo y físico, ¿sí? Pero pues bueno, eran ciertas experiencias que bueno, después hablamos de eso, ¿no? Sí sale uno y el espíritu de uno viaja. Así Y es. de uno países, lugares. Sí, también. Esta es una pregunta fuera de clase. ¿Qué opinas? Quiero escuchar de ti. Lo aterrizamos aquí, ¿eh? Sí. De lo que va a hacer se corresponde con algunos. Sí, pues yo pienso que sí. ¿Qué opinas de que el Papa ya quitó el aborto como pecado capital? Y pues ahora quería saber tu opinión. ¿Qué opino? Que el Papa ya dijo que los sacerdotes pueden absolver del pecado del aborto. Ajá. Pues, Tan moderno, ¿no? ¿eh? Muy moderno. Sí. Pues no quiero hablar de mal, o sea, no quiero hablar mal de la religión, pero pues a mí se me hace una estupidez. A mí también. Es una estupidez. Como si las leyes de Dios son eternas, no van a cambiar del 2014 al 2015, Señor. ¿O qué Dios ya cambió acerca del aborto? Las leyes de Dios son eternas, no cambian del 2014 al 2015. ¿Por qué en el 2015 la cambian, Señor? Es un tarado. Quiero No, sí, preguntar algo. cierto. O sea, ahorita tuviste esa molestia. Pues claro, o sea, quieren cambiar las leyes de Dios, pues ¿quiénes son ¿Eso entonces? es un agregado? O sea, cuando tú dices estupidez, ¿estás diciendo asesinato o qué? Pues Sí, sí, es asesinato. Es un agregado, sí, porque se supone que desde el vientre ya tenemos alma. Sí, Sí, Y ¿acaso cuando Dios ya lo nacemos, absorbió? Es el espíritu. No, O sea, lo digo porque él al decir te dijo que tonto o sonso es algo así. Decir estupideces es como decir No. Es que es una estupidez, o sea, tomando en base eso, las leyes divinas de Dios son eternas. Dios no va a cambiar del 2014 al Fíjense nada 2015. más qué grandiosidad. Que un bebé, un ser nazca de otro ser. Sí. Qué maravilla tan grande. Y luego que este Señor regresa. Sí. Si no, hay que ver eso, o sea, las leyes de Dios son eternas. No van a cambiar del 2014 al 2015. Ya las cambiaron del 1800 al 1900. O sea, Pues sí, porque No. cada papá siempre trae novedades. sí, le quita, le pone, o sea, No, como si Dios es eterno y sus principios son eternos y no cambian de un año a otro, porque ahora sí se va a absorber algo que antes no se Es como la absorbía. vida O sea, mundana. Que ¿cómo? tenemos los tiempos cambian. Es como dijeran, pueden abortar y después te arrepientes.
No, Es lo que es lo que dijo. Es lo que No, dijo. es lo Pues que no. dijo, sí. Que puede llegar con un sacerdote a hacer su confesión con arrepentimiento y va a ser perdonada. No, ya no. Sí, no. Dios ya no perdona. No. Que diga, perdóname Señor, ya Dios no va a perdonar. No. Al menos que haga usted buenas causas. No, Bueno, es un ejemplo. Es un ejemplo. Si hagan buenas causas, entonces sí Dios dice, vamos a ver todavía. Sí. Bueno, Seguimos. no es nuestra intención criticar religiones, Pues no, pues. pero sí declaramos que las leyes de Dios son eternas, no pueden cambiar del 2014 al 2015, Señor. O sea, ¿de dónde saca eso que antes no se absolvía y ahora sí se absuelve? Pues no. Sí. Bueno, aquí lo que me interesaba era que ubicáramos el árbol sefirótico en lo macrocósmico y como microcosmos hombre, ¿sí? Les decía, cada ser humano tiene sus propios mundos internos. El planeta Tierra tiene sus mundos internos, ¿sí? Entonces, y quería que ubicáramos cómo los diferentes agregados psicológicos se pueden ir trabajando y comprendiendo, ir eliminando en los niveles del subconsciente. Como son 49 niveles del subconsciente, se pueden ir eliminando en la cuestión física, en el plano mental, en el astral, pero la causa raíz de esos defectos psicológicos en las partes más altas del subconsciente, ahí están todavía. Sí. Son 49 niveles del subconsciente, son 7 planos principales, ¿sí? Y aquí en el mundo causal está la causa raíz de todos nuestros defectos. Ahora, esto es muy delicado porque hay defectos psicológicos con los que nosotros causamos mucho daño en vidas pasadas. Si fuimos altamente fornicarios, altamente lujuriosos, y ahora de buenas a primeras queremos eliminar ciertos agregados psicológicos, defectos de la fornicación, pues va a costar lágrimas, va a costar sangre, porque están asociados a la ley del karma. Solamente mediante ciertos arreglos con los señores de la ley del karma se van a eliminar. Hay una escena muy bonita donde el maestro Samael dice que él siempre ya había logrado la castidad absoluta física, científica, aquí en el plano físico, ¿sí? Pero en los planos internos se veía fornicando, aunque ya fuera casto físicamente. Y en los planos internos él se veía fornicando y sufría y se sufre, ¿sí? Y dice que en una ocasión se vio en un tribunal del karma y que pasó un guardián ahí, un oficial ahí del karma, y estuvo leyendo una serie de delitos que venían desde vidas pasadas que tenían que ver con la fornicación, con la lujuria, con el adulterio. Se le acusa de asesinar al dios Mercurio, ¿sí? De asesinar al dios Mercurio, el dios Hermes, el que tiene el bastón con las serpientes y las alas, ¿no? Y se le acusa, bla bla bla, sentencia, y todos dijeron al abismo. Dice el maestro Samael que él dijo: tanto que me he sacrificado por mis hermanitos allá en el físico y aquí ya me van a dar chicharrón, dijo. ¿Sí? Entonces dice que vio un guardián que llegó, entró con una espada. Ahí está el video, luego lo vamos a ver. Llegó con una espada y la levantó contra él, y él ya sentía que le iban a dar chicharrón y a las infradimensiones. Pero dice que al levantar la espada, de su cuerpo salió una especie de entidad psicológica infrahumana, similar a un caballo o algo así. Salió y lo ejecutaron y se metió en las infradimensiones, lo mandaron a las infradimensiones a que se terminara de desintegrar ahí. O sea, y él pensó que era él al que le iban a dar chicharrón, pero lo que estaban era que le estaban ya erradicando
agregados psicológicos que tenían que ver con yoes causas, se les llama. O sea, yoes con los cuales nosotros causamos mucho daño en vidas pasadas, quizás embarazando mujeres, adulterando, poniendo cuernos, etc. Solamente mediante cierta negociación con la ley del karma se van a quitar. Por eso es que no nos queda más que autoobservarnos y pedir la eliminación de esos agregados. Nosotros por sí mismos no vamos a lograr nada. Esa es una clara muestra de que todo se nos da, todo viene de arriba. Nosotros quitémonos eso de que nosotros vamos a lograr. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar internamente, autoobservándonos, autoconociéndonos, tratar de ser menos mecánicos y más conscientes, ¿sí? Y la ley va a dar lo que tiene que dar. Todo viene de arriba, ¿sí? Por eso es que aquí en el mundo causal es el centro de gravedad del alma humana, ¿sí? Aquí gravita el alma humana. De hecho, cuando alguien logra desintegrar la mayoría de los agregados psicológicos, cristaliza su alma aquí. Entonces, el Hijo del Hombre, el Cristo, desde este plano, desde esta región logoica, se proyecta un rayo hasta el mundo causal, y es cuando nace el Hijo del Hombre, el niño Dios, el Cristo dentro de nosotros, ¿sí? Por eso se le llama el alma que trabaja. Y acá el Buddhi es el alma espíritu, la que contempla lo que su alma humana pues ya está realizando, cristalizando. Este es el alma que trabaja y este es el alma que contempla. Ahora, voy a entrar aquí en otro detalle. Son 7 planos: físico, etérico, astral, mental, causal, búdico y átmico. Son 7. Y se habla de 49 niveles del subconsciente. Búdico y átmico, Atman, el ser. Este es el centro de gravedad del ser. Les decía, son 49 niveles del subconsciente. Los agregados psicológicos más difíciles de erradicar son los que pertenecen a la región del Buddhi y del Atman, del ser. ¿Por qué? A esto se le llaman los pecados del alma. Comprendimos lo que son los pecados físico-etérico, que tienen que ver con el cerebro motor instintivo sexual. Los agregados psicológicos que tienen que ver con el emocional, del sefirote Hod, ¿sí? Del astral, de naturaleza mental y causal, porque podemos controlar lo emocional, lo mental y lo físico, pero los impulsos todavía están ahí. Quizás no se apoderan de la mente, no se apoderan de la emoción, pero los malditos impulsos todavía ahí están, ¿sí? Y ya son trabajos con la ley del karma para poder erradicar esas causas, esos yoes causas. Pero, ¿qué naturaleza tienen los agregados psicológicos que tienen que ver como pecados del alma? Señores, el maestro Samael habló de los pecados del alma, pero nunca los quiso explicar. Nunca los quiso explicar. Él decía, se castra la enseñanza. Ahí cortó. No quiso explicar los pecados del alma. ¿Y está bien que los haya cortado? El maestro sabe. En lo personal, lo que hemos comprendido lo explicamos porque ya el tiempo es corto. Entonces, sí nos hemos adelantado a la cuestión de los pecados del alma. Y es en donde se pierden toda la existencia muchas gentes. El Buda decía, mi doctrina es como una barca que se las doy mi doctrina para que crucen el río y lleguen a la otra orilla, que es el nirvana. Pero ya que llegan, tienen que bajarse de la barca. Y mucha gente no quiere seguir en la barca.
¿Qué son los pecados del alma? Bueno, la gnosis se dice que está más allá del bien y del mal, que hay códigos de moral, códigos de ética que pueden convertirse en un obstáculo para que el aspirante siga despertando su conciencia. ¿Cómo comprender los pecados del alma? El gnóstico se tiene que desprender hasta del bien, no solo erradicar y luchar contra el mal, sino también desprenderse del bien. Le voy a platicar una experiencia con la cual comprendimos eso. En una ocasión salimos en astral y de cierta forma descendimos a un círculo dantesco, a una infradimensión que estaba pues la más superficial. Lógicamente ahí ya eran como 192 leyes. Era una agonía y un tedio y un sopor. Ahí es el horror de los horrores. Allí un minuto parecen siglos. Ahí es una región de dolor. ¿Qué pasó? Bueno, ojalá hubieran sido 192, yo las sentía como si fueran 500. ¿Sí? ¿Y qué pasaba? Que de repente me desfilaron entidades psicológicas, yoes, infrahumanos, bestiales, que avanzaban y me traspasaban, ¿no? Me traspasaban, y cuando me traspasaban yo sentía que me destrozaban por dentro, sentía desintegrarme, o sea, era una agonía que llegó un momento en que brinqué en la cama, quedé sentado y el corazón pum, 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 se quería salir, y sudando, y la respiración así, sentado y o sea, sudando, respirando aceleradamente, y el corazón que se quería salir. Me calmé y dije, quiero seguir más abajo. ¡Fum! Puse la cabeza en la almohada y ahí voy más abajo, como un precipicio, y quedaba en una región peor aún. Y me lanzaban ciertos agregados psicológicos de mis propios infiernos, ¿sí? Que igual me traspasaban y sentía que me destrozaban, o sea, era la agonía indescriptible, para que brincara después de un rato en la cama y así, respirando, y el corazón queriéndose salir, sudando, imagínense. Me calmaba y decía, quiero seguir, ahora más abajo. Me ponía así la cabeza, recostaba la cabeza en la almohada y más abajo todavía. Bueno, para la cuarta, quinta vez que ya llegamos a los círculos más profundos de nuestros propios mundos infiernos, no del planeta Tierra. Es una manera interna, ¿no? ¿Perdón? Es un viaje interno, ¿no? En nuestros propios mundos internos. Sí. Esta plática estuvo enfocado a que diferenciemos lo que es los mundos internos o regiones o universos paralelos macrocósmicos, o sea, hablando del planeta Tierra, y diferenciar los mundos internos del microcosmos hombre, ¿sí? Total, cuando llegamos a los círculos más profundos, llegaron unas entidades, me hicieron desfilar unas entidades que me traspasaron, y me traspasaban y me sentía morir, o sea, era la agonía indescriptible que ustedes se puedan, no hay palabras para imaginar. Llegó un momento, las demás sí las resistí en las otras regiones más arriba, pero esas de abajo, llegó un momento en que dije, ya no, y brinqué en la cama y sudando, la respiración jadeante y el corazón que se me quería salir, todavía sentado en el físico decía, ya no, decía. ¿Saben qué entidades eran? Eran mis pensamientos más sublimes, más hermosos, más divinales hacia Dios, hacia la Madre Divina, hacia el amor, hacia la fraternidad, porque estaban ahí como mente petrificada. ¿De que no los ocupabas? Son mente petrificada. Por eso es que desarrollaba, ¿no? ¿Perdón? De que esas entes no las desarrolló en el físico, el amor,
pensamiento. No, y aunque los haya desarrollado, pero O todavía... no están plenamente entregados. No, y aunque estuviera plenamente entregado, todo ese amor, todo eso No puede estar petrificado. es mente petrificada. Digo, no puede decir por eso, no puede estar, porque entonces no hubo movilidad, no hubo manifestación, no hubo un dar, Sí, no, la cuestión es que estoy hablando de los pecados del alma, permítanme explicar. Y eso significa desprenderse, trascender el bien y el mal dentro de nosotros. Por eso el maestro decía, la gnosis está más allá del bien y del mal, más allá de los códigos de moral. ¿Cómo comprender eso? Si nuestra mente está rotulada hacia el bien y el mal, los opuestos, el dualismo, eso es mente, ¿sí? Por eso el Buda decía, esta es mi doctrina, pero cuando lleguen, despréndanse de ella. Porque para entrar, que esa alma se incorpore, cristalice al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, eso ya es entrar al absoluto, y en el absoluto es la no mente. es nada. Es la nada, es la no Nada. mente. Sí. Y aún la mente procesada en el bien es mente y no puede estar ahí. Sí, porque ya le dimos forma y le dimos Exacto. peso. Ahí no existe forma, no existe peso, no Sí. existe, No existe. no hay nada. Es la vida Sí. libre en su movimiento. ¿Cómo comprenderla? Y por eso es que en los grandes procesos iniciáticos de los grandes maestros, siempre después de la resurrección viene el descenso a las infradimensiones. Por eso el credo decía, resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y subió al cielo. Sí. Porque se tiene que purificar hasta la sombra misma del ego, hasta la inteligencia atómica del ego. Puede alguien haber desintegrado los agregados psicológicos, pero hay una inteligencia maligna que está abajo. Es lo Sí. que se aferra a lo material. ¿Perdón? Es lo que se aferra a lo material. O a la no aceptación o a la negación. Pues lo estamos tratando de escribir con palabras cuando está más allá de los conceptos. Sí. Y ese es el problema, ¿sí? Que el que dice la verdad no la sabe, y el que la dice y el que la sabe no la dice. Cualquier intento de describirla la deforma, ¿sí? Por eso es que también está esa anécdota de cuando Jesús era enjuiciado, que le dice a Pilatos, ¿cuál es la verdad? Guardó silencio. Al Buda le preguntaron lo mismo, dio la espalda y se retiró, ¿sí? El maestro decía, la verdad es lo desconocido de instante en instante, de momento en momento. La verdad es lo desconocido de instante en instante, de momento en momento. De ahí la importancia de la autoobservación, de estar en el aquí y ahora, ¿sí? Cualquier recuerdo de un segundo atrás, un segundo adelante, ya se está soñando, ¿sí? Por eso les recalqué desde el principio la autoobservación, ¿sí? Y hay un hilo muy fino para diferenciar el bien del mal. Cuando se trata de la autorrealización íntima, ¿sí? Hay un hilo muy fino para diferenciar el bien del mal cuando se trata de la autorrealización íntima. Por eso es que se dice que acá en el absoluto, ya me fui más arriba, hay exaltaciones, pero que tienen que ver con la integración al Padre, la asimilación al Padre, el sentirse uno con el Padre, ¿sí? Cualquier diferenciación de esa esencia o de esa alma trascendida con el Padre ya genera la primera identidad del yo, del ego, ¿sí? Y viene otra vez la caída a la creación. Esto es muy sutil. A medida que vayamos avanzando en este curso, y esta es la segunda plática de Cábala Hebrea, apenas nos quedamos en el causal y en la cuestión de los pecados del alma, que son los más delicados y más difíciles de trascender, porque cómo comprender que las fuerzas del bien también dentro de nosotros
han dejado un condicionamiento. Un niño, ¿ustedes creen que anda con pensamientos elevados, sublimes, espirituales, hermosos? No. ¿Perdón? Conciencia, ¿no? Cierta inconsciencia. No, o sea, él no anda con conceptos, no anda con mente, o sea, la cuestión es que hasta los mismos conceptos se tienen que eliminar. Y así sean conceptos elevados, o sea, tienen que ver con los pecados del alma. ¿Sí? ¿Cómo comprender eso? En lo personal lo comprendí porque me tocó vivirlo, no los aguanté. Aguanté muchos agregados así que me traspasaban y destrozaban. Pero esos dije, ya no. Y ahí fue donde comprendí lo que el maestro dice. La gnosis se vive en los hechos, se marchita en las abstracciones y es difícil de hallar aún en los pensamientos más elevados. Hasta ahí lo entendí. La gnosis se vive en los hechos, se marchita en las abstracciones y es difícil de hallar aún en los pensamientos más elevados. ¿Sí? El ego es lo único que está fuera del lugar, es lo único que está en el pasado, en el futuro, o sea, no quiere estar en el presente, porque entonces empieza a perder fuerza. No quiere estar en el aquí y ahora, porque se procesa de acuerdo al pasado o de acuerdo al futuro, con las abstracciones, las fantasías, los sueños, ¿sí? Todo eso alimenta el subconsciente. ¿Sí? Y la gnosis es algo real, ¿sí? Que podemos llegar a vivenciar y experimentar todo lo que aquí se habla, ¿sí? Es la única que no posee dogmas, todo lo explica, todo lo devela y todo lo comprende, ¿sí? Y por eso se habla de que es la liberación total, ¿sí? Es el camino a lo absoluto, ¿sí? Y vamos a hablar en la siguiente plática, vamos a profundizar en la cuestión de los pecados del alma y el sendero nirvánico y el sendero que es la vía directa al absoluto. Y vamos a aplicar la cuestión de la Trinidad y vamos a aplicar la cuestión del absoluto, ¿sí? Esto fue la segunda parte de Cábala hebrea. El próximo viernes vamos a ver la tercera parte y se van a explicar muchos misterios de Dios, muchos misterios de la creación y muchos misterios de la salvación del alma, que no es tan fácil como absolver así porque se me ocurrió y se me dio la gana el aborto, ¿sí? Está bien. Y esto lo vamos a subir a la red. Y el que se ofendan, Sí. pues oféndanse, pero las leyes divinas son eternas, no cambian del 2014 al 2015 porque a un fulano se le ocurre. ¿Tienen alguna pregunta? Ya las hicimos. Ya te interrumpimos muchas Ya se veces. nos abrió un poquito más. Nos vemos entonces el viernes, ¿eh? Sí. Gracias.